Buenas noches, estimados profesores. Bienvenidos a esta clase, a esta capacitación docente. Bien, yo soy el profesor Daniel Lozano Vargas, profesor de conocimientos psicopedagógicos. Vamos entonces a empezar con nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para poder empezar con ella. Bien, tenemos entonces lo que viene a ser el tema de hoy día, titulado Constructivismo, Socioconstructivismo y Aprendizaje Significativo. Bien, quien les habla es el profesor Daniel Lozano Vargas. Ok, entonces vamos a ver en primer lugar lo que es el constructivismo, ¿sí? Entonces, el constructivismo se entiende como un paradigma, ¿no? Es decir, como un proceso de enseñanza tanto dinámico, participativo e interactivo. Es decir, un paradigma porque deviene precisamente de lo que es la investigación científica donde se formulan las diversas teorías filosófico-científicas para tener una base y un fundamento o un soporte frente al proceso de enseñanza. Es decir, estas teorías científico-pedagógicas son paradigmas que van a responder precisamente a lo que el Currículo Nacional de Educación Básica precisamente demanda. Entonces, estas vías o modelos científicos van a permitir a este proceso de enseñanza que sea, en primer lugar, dinámico, ¿no? Dinámico porque el estudiante, en este caso, está constantemente, ¿no? Actualizando sus conocimientos, participativo porque el estudiante está aplicando sus conocimientos, ¿no? En base a un aprendizaje, en este caso, de carácter dinámico, ¿no? Y a la vez también donde el estudiante pueda, pues, intervenir y hacer saber sus ideas. También hablamos de interactivo porque el estudiante no solamente interviene a través o a nivel personal, sino también a través de la interacción con sus semejantes. Por lo tanto, el conocimiento aquí se entiende como un proceso de construcción, ¿sí? Y ese proceso de construcción precisamente obedece a la forma en cómo el estudiante va adquiriendo, ¿no? Los aprendizajes esperados. Entonces, ese proceso de construcción se da en la medida tanto de, en primer lugar, a través de un conflicto cognitivo, luego pasa por un proceso de crisis y ese proceso de crisis ese proceso de crisis cognitiva se da luego de ello el proceso de asimilación y también el proceso de acomodación. Y tras ello, pues se da el proceso de homeostasis o el aprendizaje logrado. Y por lo tanto, también el constructivismo aquí se basa en el proceso de enseñanza hacia la acción, ¿no? Enseñanza que tiene como como base la acción. Entonces, la enseñanza en base a la acción indica que el estudiante no es un simple contemplador de conocimiento, sino que está involucrado, el estudiante se involucra para poder lograr los aprendizajes esperados. ¿Y cómo se involucra? Pues a través de diversas actividades de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, el constructivismo, aquí tenemos lo siguiente.
El modelo constructivista está centrado en la persona, así como también en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales y por ende considera que la construcción precisamente se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Entonces ahí hablamos la interacción de sujeto y objeto, hablamos del punto de vista pedagógico de Piaget, ¿no? De Jean Piaget, así como también cuando esto lo realiza en interacción con otros. O sea, es decir, aquí hablamos de un aprendizaje co-construido acorde a lo que plantea precisamente Lev Vygotsky. Y también tenemos cuando es significativo para el sujeto, es decir, aquí ya según lo que plantea el gran David Ausubel, ¿no? Entonces, es significativo para el sujeto porque se da la necesidad de aprendizaje y por ende se parte de situaciones significativas, ¿no? Situaciones de la experiencia, de la propia experiencia del aprendizaje, perdón, la propia experiencias previas, ¿no? Donde el estudiante puede manejarlo, ¿no? Como experiencia de conocimientos precisamente en su vida. Entonces, esa propia experiencia que puede, desde el momento en que puede manejarla el estudiante hacia el aprendizaje significativo, de lo cual, pues, quiere decir qué es lo que en este caso no se trata de cuánto conoce el estudiante, ¿no? Para un aprendizaje significativo, sino se trata de qué es lo que hace el estudiante con el conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el estudiante con el conocimiento? ¿Qué utilidad le da, ¿no? ¿Qué soluciones da para su vida? ¿Qué tanto contribuye su aprendizaje hacia su vida? Entonces, una estrategia adecuada precisamente para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos. ¿Y por qué? Porque el método de proyectos faculta, pues, demostrar a la comunidad educativa las competencias logradas por los estudiantes durante todo el año escolar, ¿no? Entonces, precisamente, gracias a ello, gracias a ese método de proyectos es como en el día del logro, pues se va a presentar las evidencias, ¿no? Bajo las competencias logradas por los estudiantes, ¿no? Ya que permite, repito, interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula también el saber, ¿no? Lo cual también estimula el saber hacer y el saber ser. Es decir, tanto lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Cuando hablamos acerca de el saber, entonces, entonces el saber es querer lograr precisamente nuevos conocimientos y aprendizajes. Cuando hablamos del saber hacer, es que el saber hacer indica que los conocimientos y aprendizajes que hemos obtenido, hacia qué utilidad le estamos dando para hacia la vida, ¿no? Entonces ahí hablamos del saber hacer, ¿no? Y justamente tiene una situación práctica. Y el saber ser ya tiene que ver con con nuestro propio yo, ¿no? ¿Qué es lo que construye nuestro propio yo? Lo que vamos aprendiendo, cómo nos va formando, hacia dónde nos va orientando lo que aprendemos, lo que conocemos, ¿no? En este caso, por supuesto, desde el ámbito del estudiante. Entonces, aquí hablamos tanto, repito, de lo conceptual, de lo procedimental y también de lo actitudinal. Correcto. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí los antecesores del constructivismo. Entonces, tenemos aquí con John Dewey, el gran filósofo
norteamericano de la escuela del pragmatismo filosófico, donde tenemos John Dewey postula que la educación es un proceso de interacción, ¿no? Y es decir, es decir, el estudiante adquiere sus aprendizajes gracias a la interacción con otros, ¿no? Gracias a a esa relación que existe entre diversas personas, por lo cual la interacción va a permitir precisamente entablar un lenguaje, entablar diversas necesidades y va a acrecentar aún más diversas situaciones por los cuales se van a emplear diversas formas para poder seguir aprendiendo. Por eso he ahí la interacción. También el niño no es un recipiente vacío. ¿Por qué? Porque ya el niño deviene con un aprendizaje previo, ¿no? Entonces, como deviene de ciertas experiencias previas o saberes previos, precisamente es donde aquí, por ello, John Dewey argumenta o menciona que el niño no es un recipiente vacío. Así también los niños aprenden gracias a que hacen algo. Es decir, eh, más que el aprendizaje teórico, es el aprendizaje práctico. Y el aprendizaje en base a la práctica es lo que construye precisamente la teoría. Es decir, para John Dewey, estriba precisamente dice él, el hombre antes que un ser teórico es un ser práctico. Entonces, las cosas a través de la práctica, ¿no? Las ha tenido que experimentar, que luego, una vez experimentadas, ¿no? O dadas a través de la interacción, pues aquí el hombre ha tenido que luego formular ámbitos teóricos. Entonces, por eso mismo es que menciona que los niños aprenden gracias a que hacen algo. Así también el aprendizaje se realiza a través de la práctica, ¿no? Entonces, la práctica es lo que forma y forja precisamente el ser teórico del sujeto, ¿no? Entonces, el verdadero aprendizaje se da en la práctica, no en el ámbito teórico. Luego tenemos aquí a María Montessori. María Montessori menciona que los niños absorben como esponjas, es decir, eso es lo que hoy en día la neurociencia habla como plasticidad, ¿no? Es decir, gran capacidad y velocidad que tienen los niños hoy en día de aprender. Entonces, efectivamente, ¿no? A mayor plasticidad cerebral, entonces mayor velocidad para el aprendizaje, ¿no? Es por eso que, repito, los niños absorben como esponjas, porque aprenden tanto cosas buenas como cosas malas, por supuesto, no diferenciando ello ni teniendo un sentido ético tan elevado, ¿no? Para que les permita diferenciar lo bueno de lo malo. Simplemente lo aprenden, ¿no? Nada más. Hasta que van enterándose y aprendiendo, repito, del ámbito ético, moral, de acuerdo a cómo van avanzando en su vida. Luego, los niños pueden hacer algo naturalmente. Claro, ¿y por qué pueden hacer algo naturalmente? Porque precisamente, precisamente los niños, sus expresiones no son ocultas, no tienen un ámbito en este caso, de máscara como un adulto, ¿no? Precisamente porque el niño se muestra tal como es, ¿no? Por eso ellos hacen algo de manera natural, tal como son, tal como piensan. O sea, su pensamiento
se traduce en sus acciones inmediatamente. Es como si fuera un espejo, ¿no? Entonces, por eso los niños pueden hacer algo, ¿no? De manera natural, efectivamente. Así también el niño aprende de forma espontánea, ¿no? De manera deliberada, ¿no? Y aprende el niño de manera espontánea porque no es que se lo haya propuesto, sino porque el niño tiene un gran nivel de atención, un altísimo nivel de atención. Entonces puede estar jugando de repente un niño con su carrito y a la vez estar prestando muchísima atención, de repente un documental que se está transmitiendo en la televisión, pero tal vez él no lo está observando, pero está muy bien escuchando detalladamente lo que se habla en el documental, por ejemplo, ¿no? Y así está aprendiendo, está escuchando notoriamente. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, John Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de estudio en un proceso fundamentado en la experiencia del niño a través de la interacción entre los conocimientos y sus propios intereses, ¿no? A través, repito, de la interacción entre los conocimientos y sus propios intereses, donde los estudios tienen significación para el niño solo si enriquecen sus actividades vitales básicas. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Importante, ¿no? A través de la interacción entre los conocimientos, entonces, y los propios intereses de los niños, pues se da este proceso fundamentado de la propia experiencia del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen una significación para el niño solo si enriquecen sus actividades vitales básicas? Porque obviamente el niño va a aprender de manera, digamos, más rápida, ¿no? Porque y va a haber un aprendizaje mucho más eficiente, porque en este caso, hay una necesidad de aprendizaje del niño, ¿no? Y cuando se cumple esa necesidad de aprendizaje del niño, entonces el niño está cumpliendo prácticamente una de sus actividades vitales básicas, ¿no? Claramente. Entonces, si enriquece sus actividades vitales básicas, precisamente ahí estriba dicha significación para el niño, ¿no? En base a los estudios, ¿no? Efectivamente. Entonces, toda la situación aquí para todo niño, pues, cuando aquello que cumple sus propias expectativas, aquello que cumple sus necesidades, son las situaciones donde precisamente el niño tiene como necesidad de aprendizaje, entonces, pues va a haber, en este caso, significancia de dicho aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a enriquecer sus actividades vitales básicas. María Montessori menciona que aquí el método Montessori se caracteriza por promover un ambiente preparado, es decir, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Entonces, repito, el método Montessori se caracteriza por promover un ambiente preparado, es decir, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Así también el aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización
promueve el respeto y también la solidaridad. Entonces, entonces para el niño, precisamente lo que es más propicio según el método Montessori es la naturalidad, ¿no? Entonces, claro, juguetes, por ejemplo, los juguetes tienen que ser, por ejemplo, de madera, ¿no? ¿No? No de metal, no, 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 sino de madera, ¿no? Entonces, así el niño se va acostumbrando precisamente a situaciones, digamos, en este caso, que tiene que ver con su desarrollo, en base a la interacción con las diversas, situaciones, como, repito, em, en este caso, de acuerdo a sus curiosidades, sus propios intereses, ¿no? Y ahí donde radica el ámbito ordenado, el ambiente estético, simple, real, ¿no? Entonces, hay un motivo real para el niño en cada una de estas partes. Así como también eh, en los periodos de 3 años, ¿no? No siempre se trata de agrupar niños de su misma edad, sino en niños, ¿no? Integrar edades en periodos de 3 años, o sea, de repente, por ejemplo, tenemos desde la edad de 3 años hasta los 6 años. Entonces, lo que promueve naturalmente es la socialización, el respeto y la solidaridad, ¿no? Porque ese es el rango de madurez mental aproximada de todo niño. Siempre interactúa en un periodo o rango de 3 años aproximadamente. Bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Antecesores del constructivismo tenemos aquí a Edward Claparet, donde en 1940 habló acerca de construir las clases, ¿no? Construir las clases, y también habló acerca de la educación funcional, o también llamada adaptativa, según las, eh, en este caso, necesidades del estudiante, ¿no? Así también tenemos a Ovidio de Crowley, ¿no? Con, en este caso, la globalización y la escuela activa, ¿no? Entonces, precisamente la globalización es las ideas donde se dan a nivel global, a nivel universal, ¿no? Y también se habla aquí de la escuela activa, ¿no? La escuela activa como forma de que el estudiante tenga una mejor efectividad para el aprendizaje, desarrolle mejor su personalidad, etcétera, ¿no? Muy bien. El constructivismo, entonces, aquí el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales, ¿no? Lo cual considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, según Jean Piaget, o cuando esto lo realiza en interacción con otros, según Vygotsky, o cuando es significativo
O cuando es significativo para el sujeto, ¿no? Significativo, importante, relevante, ¿no? Em, una estrategia adecuada entonces para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ¿no? Como bien mencioné, el método de proyectos ayuda al estudiante, ¿no? Este, a través del día de logro, ¿no? Poder evidenciar el logro de sus competencias logradas durante todo el año escolar ante la comunidad educativa. Entonces ahí hablamos de, entonces hablamos aquí de qué, de tanto, si es una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo, entonces es el método de proyectos, ¿no? Como bien les dije, ya que permite interactuar en situaciones concretas, en situaciones significativas, ¿no? Y también estimula, ¿no? Bien, entonces, así como también estimula el saber hacer, el saber ser, tanto en tanto lo conceptual, lo procedimental y también em, lo actitudinal. Bien, bien. Am, tenemos aquí a los representantes del constructivismo. En primer lugar tenemos a Jean Piaget, ¿no? Este gran pensador, investigador, filósofo, ¿no? Epistemólogo, donde menciona que la ciencia no destruye realidades, ya que precisamente ya hechas, sino que construye, crea e inventa. Entonces, la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades, ¿no? Ojo, construye, crea e inventa. Bien. Así también Jerome Brunner, también este gran investigador, habla del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es donde el maestro va a guiar constantemente al estudiante hacia el logro de sus aprendizajes por medio de preguntas reflexivas, que el estudiante pueda responderse en base a sus propios términos. Y por ende, ¿no? Entonces, el aprendizaje por descubrimiento aquí, según Jerome Brunner, decimos que tiene como recompensa el haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros, ¿no? Entonces, repito, el aprendizaje por descubrimiento tiene como recompensa el haber resuelto el problema y no, bien, entonces, em, claro, esa recompensa de haber resuelto el problema, ¿no? Acerca del aprendizaje, pero no, eh, bien, entonces, em, pasamos a la siguiente parte. Representante del constructivismo, también tenemos aquí al gran David Ausubel,
donde argumenta que el aprendizaje es significativo. Así también, el aprendizaje es significativo cuando la nueva información puede relacionarse para poder resolver problemas y precisamente hay significancia porque el estudiante declara que este, él tiene una necesidad de aprendizaje, ¿no? Precisamente. Entonces, esa necesidad de aprendizaje, pues, se traduce, ¿no? Se traduce en que eh, hay una situación práctica, hay una situación necesaria, ¿no? Donde el estudiante precisamente pueda resolver diversos problemas con la información que ha aprendido, ¿no? Con la información que ha aprendido y sobre todo le dé un buen uso, ¿no? Tal cual en este caso, pues, este, según lo que vaya aprendiendo en el proceso de este, obtención del conocimiento en base al aprendizaje. Lev Vygotsky, por otra parte, habla del aprendizaje co-construido, el conocimiento es co-construido, ¿no? Porque no aprende solo, o sea, no hay un aprendizaje individual, sino también un aprendizaje, este, este, digamos, mediante la zona de desarrollo próximo a través de la relación maestro-estudiante, como también la relación de la zona, en la zona de desarrollo potencial con el aprendizaje a través o gracias de sus compañeros, ¿no? Entonces, claro, con ayuda de sus compañeros, pues el estudiante aprende muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí Vygotsky dice, el aprendizaje es, em, el conocimiento es co-construido, ¿no? Entre individuos de manera natural, ¿no? ¿Por qué? Porque existe aquí también un ámbito que se llama la cooperación, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente parte. Bien, pasamos entonces a los principios. En acuerdo a Hein, los principios fundamentales del constructivismo se resumen de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces tenemos aquí primero la adquisición de conocimientos y claramente, la adquisición de conocimientos, destrezas y valores es un proceso activo porque el estudiante va logrando estos conceptos fundamentales, tanto conocimientos, destrezas y valores en el desarrollo de su propia personalidad académica, por supuesto, ¿no? Para ser un estudiante más eficiente, ¿no? Entonces, efectivamente, ante eso, em, el estudiante va construyendo, ¿no? Sus propios logros, ¿no? Sus propios conocimientos. También hablamos de que los educandos aprenden a aprender en la medida en que aprenden. En la medida en que aprenden, es decir, en la forma en cómo ellos van aprendiendo, entonces, bien, así también hablamos de que los educandos aprenden a aprender, entonces también cabe mencionar que el estudiante mediante esta situación va a lograr el proceso de metacognición, ¿no? Entonces, aprender a aprender indica el estudiante ser consciente en cómo aprende lo que aprende o la forma en que va aprendiendo, ¿no? Específicamente. La motivación es un elemento esencial en el proceso educativo, sí, porque gracias a la motivación el estudiante puede aprender
debido a que se genera el interés y la buena disposición para el aprendizaje. Entonces, un estudiante no aprende sencillamente porque no es que no se dé la gana, sino porque si no, su motivación intrínseca está totalmente vacía o en este caso no desarrollada lo suficiente como para que aprenda el estudiante. Entonces, tanto la buena disposición y el interés es un elemento esencial para el proceso educativo y eso es lo que va a movilizar precisamente la motivación. También hablamos de que se necesita conocimiento para aprender. Bueno, efectivamente, porque es una causal importante, ¿no? Tener, tener conocimiento, así también tenemos el desarrollo cognitivo, es una actividad social, porque nunca puede ser una actividad individual, sino social, porque hemos hablado que el aprendizaje se da mucho mejor, eh, en este caso, teniendo una interacción de carácter social para el aprendizaje. Y también aprender toma tiempo, ¿sí? Es decir, cuando se habla aquí de aprender toma tiempo, es que hay un proceso, ¿no? Hay estudiantes, pues, que logran este proceso de aprendizaje mucho más rápido, otros más lento, ¿no? Acorde precisamente a cómo cada estudiante va a lograr esto, los aprendizajes esperados. Todo ello gracias a, eh, en este caso, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Entonces, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante es normal, es así, ¿no? En cómo se desarrolla. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces eh, a la siguiente parte, ¿no? Eh, a ver, me dicen que no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende, maestro? De repente, maestra Cintia, hay algo que no se entienda, por favor, puede hacerme la consulta. Ya, entonces necesita usted que vuelva a repetir la explicación de los principios. Bueno, a ver, voy a repetir entonces la explicación de los principios, ¿eh? De repente ha habido alguna situación de repente que no entendió en el momento. Bueno, vale a repetir. Entonces, en acuerdo, los principios en acuerdo a Hein, los principios fundamentales del constructivismo, ¿ya? Tenemos aquí de la siguiente manera. Entiéndase que el constructivismo es una forma en cómo el estudiante interacciona tanto el sujeto con el objeto, ¿no? En este caso, ¿no? O también en base a cómo el estudiante realiza un aprendizaje co-construido, ¿no? Entonces, quiere decir que, según, por ejemplo, en el constructivismo, se tiene varias visiones pedagógicas. Una de ellas es la de Piaget. Piaget menciona que em, en cómo el estudiante se relaciona con lo que está aprendiendo, con el objeto de su conocimiento. Y esa relación hay una construcción del conocimiento en base a esa interacción, ¿sí? Del estudiante con el objeto de su conocimiento o aprendizaje. Así también tenemos Vygotsky, ¿no? Para Vygotsky el aprendizaje
es co-construido, dice Vygotsky. Es decir, el aprendizaje no solamente se realiza de manera individual, sino también, mucho más todavía, el aprendizaje se logra de manera interactiva, de manera, de manera colectiva, ¿no? Es decir, el estudiante con sus compañeros de clase, ¿no? Que le brindan precisamente, ¿no? Pues apoyo, ¿no? Entonces, el estudiante aprende gracias a las recomendaciones que puede haber de sus compañeros, explicaciones, ¿no? Entonces, eso. Ahora, la adquisición de conocimientos, destrezas y valores es un aspecto activo. ¿Por qué es un aspecto activo? Porque el estudiante realiza actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, en esa adquisición de conocimientos, destrezas y valores, jamás puede ser un proceso pasivo. ¿Por qué es activo? Porque el estudiante es el protagonista del aprendizaje que está realizando, ¿no? No lo hace que el profesor explica y el estudiante esté totalmente escuchando, no. Es el estudiante el que interacciona en su propio proceso de aprendizaje. Los educandos aprenden a aprender. ¿Qué es qué es aprender a aprender? Quiere decir ser consciente en la forma, en cómo aprende el estudiante lo que va aprendiendo, ¿sí? En la forma en cómo el estudiante aprende lo que va aprendiendo. Entonces, ahí se habla del proceso de metacognición, ¿correcto? Del proceso de metacognición. Entonces, eso es aprender a aprender, ¿no? Entonces, ustedes precisamente pues hacen en sus sesiones, obviamente, de aprendizaje estos tipos de situaciones, ¿no? Yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto, por acá me hice con ejemplos más concisos, ¿no? No, o sea, cuando hablamos de Piaget en el aspecto, en el ámbito de cómo adquiere el conocimiento, pues es el estudiante, está, digamos, por ejemplo, observando un experimento de ciencia y tecnología, ¿no? Y preguntándose por qué el agua no se combina con el aceite, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces el estudiante está maquinando en cómo explicarse ese proceso, ese proceso y por qué el agua con el aceite no se combina. Fácil, ¿no? Entonces ya hablamos de un objeto de conocimiento, ¿no? Ahí hay constructivismo, sí, pues, ¿no? Primero lo que hay ahí es conflicto cognitivo. El estudiante no se puede explicar con sus conocimientos previos, pues precisamente el escenario que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué el agua con el aceite no se combinan? No se puede explicar con los conocimientos previos que tienen. Bueno, también tenemos aquí la motivación es un elemento esencial en el proceso educativo. ¿Y por qué? Porque precisamente la motivación, para que haya motivación, tiene que haber un motivo, pues. Un motivo, una causa que dinamice a querer aprender. Entonces, el proceso, por eso es que la motivación es un proceso elemental, esencial, ¿no? Para la educación del estudiante. Porque sin motivación no puede aprender el estudiante. Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya motivación? Interés del estudiante y generarle buena disposición al estudiante. Entonces, si yo no despierto el interés ni tampoco siembro la buena disposición para que mi estudiante tenga un buen aprendizaje, entonces
no va a haber motivación en mi estudiante, jamás, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la motivación? Diciéndole, hijo, te voy a subir un punto sobre tu prueba final porque terminaste la tarea a tiempo. Eso no es motivar, ¿no? Eso no es motivar, es condicionarlo, ¿no? Prácticamente un estudiante, ¿no? O el que termina primero se lleva 2 puntos, eso no es motivar. La motivación es un ámbito donde se genera un interés, ¿no? Para que el estudiante aprenda y ese interés cubre su necesidad de aprendizaje del estudiante. Efectivamente. Ahora, ¿se necesita conocimiento para aprender? Obvio. ¿Por qué? Porque tengo que tener conocimientos previos, pues, para aprender un conocimiento nuevo. ¿No es cierto? Es algo obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aprender a multiplicar? Porque primero tengo que aprender a sumar. Entonces, necesito aprendizajes o conocimientos previos. El desarrollo cognitivo es una actividad social. ¿Y por qué? Porque precisamente no estriba solamente el aprendizaje individual, sino también el aprendizaje interactivo. Ese aprendizaje interactivo lo habla precisamente ¿quién? Vygotsky, pues. Les Vygotsky, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, también se habla de para aprender toma tiempo. Obvio, toma tiempo acorde a cada estudiante. ¿Por qué? Porque todo estudiante no tiene el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Es decir, según la neurociencia, desde luego, vas a lo siguiente. Cerebros diferentes, aprendizajes diferentes. Quiere decir que el estudiante no tiene el mismo ritmo de aprendizaje, que los estudiantes no tienen los mismos estilos de aprendizaje, ¿no? Que los estudiantes no tienen la misma metodología para aprender. Entonces, por ese motivo, es que aprender toma tiempo bajo diversas causales, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí los postulados de aporte del profesor Giovanni Gianfrancesco, ¿no? Prácticamente aquí propone este maestro un ambiente adecuado para propiciar el aprendizaje. ¿Y qué es crear un ambiente adecuado? Que se respete las normas de convivencia en el aula y que exista un orden en el aula para que el estudiante tenga un buen ambiente de estudio y de trabajo precisamente para el logro de sus aprendizajes. Entonces, por eso. Ahora, el maestro debe ser creador, inventor y diseñador. Sí, ¿para qué debe ser creador, inventor y diseñador? En este caso, para poder hacer, digamos, más preciso en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? También tenemos en que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿por qué los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje? Porque ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Ellos construyen su propio aprendizaje. Ellos diseñan, ¿no? Su propio aprendizaje. Ellos son los que, digamos, optan por ciertas metodologías para poder aprender de una forma más sencilla, más práctica, más, digamos que, pues, conlleve hacia un menor tiempo, efectivamente. Entonces, también tenemos aquí
que las personas cuando aprenden tienden a generar pues significados consistentes. Entonces, em, ¿por qué? Porque hubo la comprensión de esos conceptos y ahora me va a permitir, como yo comprendí esos conceptos que antes no entendía, entonces ahora, como ya lo aprendí, voy a poder precisamente que, este, pues, explicarlo de cualquier forma porque ya comprendí verdaderamente lo que son esos conceptos. Entonces, las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes, ¿no? Significados en base a fundamentos. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Las perspectivas de la enseñanza, ¿no? De acuerdo al enfoque Pratt. Eh, tenemos acá lo siguiente, la perspectiva de la transmisión. Como perspectiva de enseñanza, pues siempre es algo a futuro, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva de la transmisión tenemos que es el contenido, pues aquí debe presentarse en una forma adecuada. Es decir, cómo debe transmitirse la enseñanza al estudiante de una forma adecuada. ¿Y cuál es esa forma adecuada? Pues esa forma adecuada debe ser acorde al nivel de léxico, al nivel académico del estudiante, ¿no? Sobre todo de su propia realidad académica del grupo, de mi grupo de estudiantes. Así como también tenemos la perspectiva de aprendizaje, es decir, modelar la acción del estudiante para que éste pueda aprender a futuro, ¿no? Entonces, modelar la acción del estudiante es precisamente guiar, ¿no? Al estudiante, pues, las decisiones que toma, ¿no? Las metodologías que opta para aprender de manera más efectiva. Así también tenemos la perspectiva de desarrollo. Y la perspectiva de desarrollo hablamos entender cómo piensan y razonan los estudiantes. Entonces, entender cómo piensan y razonan los estudiantes, pues estamos viendo aquí que es querer saber, ¿no? En esta perspectiva de desarrollo, pues la forma en cómo el estudiante va evolucionando en el proceso de su aprendizaje, en tanto en su pensamiento y su razonamiento para el logro de nuevos aprendizajes. También tenemos la perspectiva de consolidación, es decir, la perspectiva de consolidación se refiere a que estimula los procesos del estudiante y sus experiencias. ¿Y cómo estimula el maestro los procesos del estudiante y sus experiencias? ¿A través de qué? Bueno, en este caso, eh, a través precisamente de la motivación, ¿no? Entonces, ahí hablamos de estimular los procesos del estudiante y sus experiencias, motivándolo, motivándolo. Entonces, generándole interés, expectativas, generándole buena disposición para que aprenda. Entonces, es alimentar su motivación intrínseca del estudiante para que tenga un buen desarrollo de su aprendizaje. Otra situación es la perspectiva de reforma social, ¿no? Es decir, esa perspectiva de reforma social atribuye a involucrarse de forma responsable, ¿no? Con las tareas, ¿no? Involucrarse de forma responsable con las tareas y bueno, desde luego, esas tareas tienen que ser pues cumplidas siempre y cuando pues obviamente demanden no un aprendizaje mecánico, sino un aprendizaje
que sirva para el desarrollo de, en este caso, generar nuevas ideas, ¿no? Generar nuevas formas de pensamiento. Entonces, para eso, ¿no? Las tareas no tienen que ser, repito, que generen, digamos, por ejemplo, ¿no? Tareas de aprendizaje mecánico, pues aprendizaje mecánico, ya dejé 20 ejercicios de multiplicación, aprendizaje mecánico, pero aprendizaje significativo, ¿no? Donde el estudiante ponga en juego sus ideas, sus prácticas, etcétera. Entonces hay situaciones donde el estudiante va a tener que pensar, ¿no? Y son tareas que van a generarle o le generan alta demanda cognitiva. Entonces, no baja. Entonces, alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, la demanda cognitiva quiere decir eh, las operaciones mentales, ¿no? Que tiene el estudiante. Entonces, mientras más operaciones mentales, mientras mayor sea la demanda cognitiva, entonces las operaciones mentales van a ser mayores. ¿Y eso qué quiere decir? Tareas que demanden, por ejemplo, este, imaginación, creación de nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, crear un ensayo, un poema, etcétera. Esos son tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Una cosa es dejarle 30 palabras para que busque en el diccionario, que son tareas de baja demanda cognitiva, y tareas de alta demanda cognitiva, esas palabras, pues, que cree de repente un cuento. Entonces es diferente, ¿no? Entonces, es así, es así. Eso es lo que se busca. Bien, em, desde el punto de vista constructivista, entonces, tenemos entonces lo siguiente. Entonces, desde el modelo constructivista, se centra en la persona, ve la enseñanza en las experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales, lo cual considera precisamente que la construcción se produce según sus principales exponentes. Y tenemos precisamente aquí, eh, cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, hablamos aquí de Jean Piaget, ¿no? Precisamente, esa interacción que se da entre sujeto y objeto es lo que postula Jean Piaget. Cuando se habla de que esto, según Vygotsky, cuando esto lo realiza en interacción con otro, ¿no? Entonces es cuando también se da el aprendizaje de otra manera, mediante la interacción con otros. Eso es lo que postula Vygotsky. Y Ausubel, cuando es significativo para el sujeto. Algo tiene significancia para nosotros porque tiene un valor y ese valor cubre una necesidad de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, precisamente, el aprendizaje es significativo porque, bueno, se partió pues de la exploración de saberes previos, ¿no? O más aún todavía de situaciones significativas, ¿no? Situaciones donde precisamente se parte de la propia experiencia, de las experiencias de aprendizajes del estudiante, ¿no? Que ha tenido anteriormente durante su vida, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando hablamos de cuando es significativo para el sujeto, ¿no? ¿Cuándo es significativo algo para nosotros? Cuando cubre una necesidad que nosotros demandamos. Entonces, por ejemplo, dirán, bueno, ¿qué tanto me sirve estudiar el tema de la familia en personal social? Bueno, me sirve porque me permite entender por ejemplo, las funciones de la familia, ¿no? Y cómo está constituida, me permite entender la estructura de la familia, me permite entender
pues lo importante que es la familia hoy en día en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, más allá de su definición, más allá de sus clases, tipos, etcétera, no, sino lo importante es, por supuesto, lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces ahí el estudiante va a encontrar significancia al tema referente de la familia, ¿no? O va a querer saber por qué las familias se disgregan, ¿no? Entonces, ¿por qué hay disgregación del núcleo familiar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué papá y mamá se separan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay divorcios? Ya ese es un tema, por ejemplo, ya no de familia, sino matrimonio, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Bien. La definición de socioconstructivismo que tenemos aquí, pues el socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica. Psicopedagógica porque está basada en el comportamiento humano para poder orientar una determinada forma de aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, ¿no? Un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico cultural, ¿no? Se da a través del intercambio socio-histórico cultural. Por lo cual esta teoría fue propuesta por Lev Simonovac Vygotsky, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué gradual? Porque vamos pues aprendiendo poco a poco, paso a paso, ¿no? Primero hay formas en que el estudiante aprende por sí solo, luego con ayuda de su profesor, que es un aprendizaje, una zona de desarrollo, en este caso, una zona de desarrollo ya, cuando aprende con su profesor lo hace en una zona de desarrollo próximo, ¿no? Cuando lo hace por sí solo es una zona de desarrollo real, pero cuando lo hace con ayuda de sus compañeros es una de desarrollo potencial, ¿no? Zona de desarrollo potencial. Bien. El socioconstructivismo, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Miren ustedes. El caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esa forma una confrontación social que necesita un proceso de creación, por lo cual ese proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, al cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y en ello precisamente juega un papel muy importante, como es el lenguaje, ¿no? Y también, em, podemos decir que, lo cual pues aquí estas situaciones juegan un papel importante, el lenguaje como herramienta, ¿no? El lenguaje como herramienta. Bien, entonces miren ustedes, ¿no? Entonces esta niña de escasos recursos ingresa a un estrato social diferente, ¿no? En el que su comportamiento tiene que ser modificado, ¿no? Entonces creándose de esa forma una confrontación social, ¿no? Que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, lo cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y en ello juega un papel importante. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte.
La visión del estudiante pues cambia precisamente la perspectiva del maestro, ¿no? Primero cambia la perspectiva del maestro, hay actitudes y deberes, ¿no? También hablamos de la responsabilidad, la obligación de todo estudiante, pues preguntar, debatir y defender. Y también otra actitud del estudiante, autoevaluarse, ¿no? Autoevaluarse, pues mejor el juicio crítico, va a ir mejorando el juicio crítico del estudiante, ¿no? Y sobre todo, pues cuando se evalúa a un estudiante, pues aprende también a confiar en sí mismo, a confiar en sus propios logros, ¿no? Referente a nivel académico. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos el rol del estudiante constructivista. Entonces, ¿cómo debe ser el rol del estudiante constructivista? Tenemos, es constructor activo de su propio conocimiento, tal cual lo hemos dicho toda la noche. El estudiante es constructor activo de su propio conocimiento. Aparte de eso, debe estar motivado y construye conocimiento, ¿sí? Así como también tenemos que se propician la interacción entre estudiante-profesor, ¿no? Esa interacción em, esa interacción, cuando hemos hablado de tanto profesor y estudiante, es donde es lo que se llama el proceso de andamiaje por parte del maestro hacia el estudiante, ¿no? Andamiaje, ¿no? A nivel del socioconstructivismo. Así también hablamos de que debe estar activo y comprometido. Entonces, así también tenemos, aparte de que debe estar activo y comprometido, aprende y participa proponiendo y defendiendo sus ideas a través del juicio crítico, a través del desarrollo de su propia autonomía, tomando sus propias decisiones, elecciones. Entonces, es importante eso, ¿no? Aprende y participa proponiendo y defendiendo sus ideas. Así también, el aprendiz selecciona y transforma información. eh, Así también, el aprendiz también decimos que selecciona y transforma información, lo cual construye hipótesis. Si selecciona y transforma la información, entonces le da la capacidad aquí al estudiante de formular hipótesis o soluciones tentativas. Y por último tenemos el sujeto posee estructuras mentales previas. Sí, porque está en proceso de aprendizaje. Y poseer estructuras mentales previas, bien, y esas estructuras mentales previas son cambiadas por otras nuevas, ¿no? Debido a que existió precisamente lo que se llama el proceso de asimilación, ¿no? Y acomodación. El proceso de asimilación es comprender, el proceso de comprender los nuevos conceptos que se requieren para poder lograr el aprendizaje. Y la acomodación es el proceso de actualización de los esquemas mentales del estudiante, ¿no? Entonces, por eso es que se habla justamente, el sujeto posee estructuras mentales previas, lógico, ¿no? Una estructura mental es un conjunto de ideas, maestro, ¿no? Que de los cuales
el estudiante tiene en su mente, como por ejemplo, ¿no? Animales, mamíferos, de los cuales él los clasifica mentalmente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si él dice, bueno, este, por ejemplo, perro grande, y ve un caballo y le dice también perro grande, ¿no? Entonces, el estudiante va a tener un conflicto cognitivo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente su maestra, por ejemplo, le pregunta, ¿y por qué mencionas de que, ¿no? Este, por ejemplo, este animal que tiene cuatro patas es un perro grande. Entonces, claro, es precisamente viene a ser un caballo lo que él ve, pero le llama perro grande porque es la manera en cómo conoce, ¿no? Y quiere, o la forma en cómo puede definirlo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Esa es la forma, y hasta que logre comprender cuál es la diferencia entre un perro y un caballo. Entonces, una vez comprendido eso, entonces logra la actualización del esquema mental precisamente que él tiene, ¿no? Que el estudiante tiene. Bien, pasamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el rol del docente? Pues el rol del docente es facilitador de los procesos motivacionales, ¿no? Ser un facilitador de los procesos motivacionales, también cognitivos y praxiológicos, ¿no? Praxiológicos se refiere pues a las actividades, ¿no? Que el estudiante desarrolla en clase. Eso es lo que se llama la praxis. Entonces, praxiológico, ¿no? Entonces, procesos praxiológicos, procesos de estudios mediante actividades de aprendizaje. También hablamos de generador de actitudes en el estudiante, lo cual sea precisamente favorable para aprender. Aparte, otro rol del maestro es que debe ser orientador, ¿no? Por eso es un mediador el maestro, un guía, un orientador de los esquemas previos, provocando a que el estudiante por sí mismo descubra un conocimiento nuevo. Así también es este líder en gestión de información, contenidos y acciones que den como resultado conocimientos nuevos. Aparte de eso, también otro rol del docente debe ser un líder en gestión de información, de contenidos y acciones que den como resultado conocimientos nuevos en el estudiante. También tenemos que ser creador de material didáctico y pedagógico acorde a las necesidades e intereses. Entonces siempre está este líder en gestión de información, conocimientos y acciones que precisamente van a dar como resultado conocimientos nuevos en el estudiante. Es también de los roles del docente. Debe ser creador de material didáctico y pedagógico acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿no? Por eso es que el aprendizaje se vuelve significativo gracias a esto. Entonces, utilizándolos de forma sistemática. Y también tenemos debe ser también innovador, ¿no? El docente en el uso, em, entonces, en el uso de estrategias pedagógicas de aprendizaje, ¿no? Crear inclusive puede crear hasta su propia metodología, su propia estrategia, ¿no? ¿No? De cómo sus alumnos puedan aprender mejor. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, vemos aquí a César Cole, ¿no? Donde habla de la escuela, la sociedad y el desarrollo humano.
y es que César Cole precisamente menciona que el desarrollo humano estriba en el aspecto tanto cognitivo como cultural, ¿no? Y es ahí donde en la cultura desarrolla diversas políticas educativas que van a servir para la inclusión escolar, ¿no? Y esa inclusión escolar debe hacerse precisamente responsable de ser una persona única e irrepetible, ¿no? Entonces, esa forma de inclusión de políticas educativas escolares debe ser responsable de ser una persona bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Tenemos la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, se aprende significativamente construyendo significados propios, personales, para un conocimiento que existe. Hablamos de que el profesor no acumula conocimientos nuevos, sino que realiza la integración, modificación y establecimiento. Bien, entonces también se debe saber de que el profesor no acumula conocimientos nuevos, sino realiza la integración, la modificación, el establecimiento de relaciones y coordinación. También tenemos el aprendizaje, ¿no? Eh, memorizado, como en este caso, situación funcional para seguir aprendiendo, ¿no? Bien. Las ideas fundamentales del constructivismo tenemos, en primer lugar, la actividad mental constructivista del alumno se aplica. El estudiante es responsable último del proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué? Porque entonces, si es responsable último de su proceso de aprendizaje, entonces quiere decir que este estudiante también recibe o recibió em, ese proceso de aprendizaje. Yo les dije en un comienzo que el propio estudiante tiene sus propios estilos de aprender, sus propias formas mucho más factibles de aprender. Entonces, aquí también tenemos que la actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenido, ¿no? Es decir, construye y a la vez también eh, el hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje, precisamente esto estriba en no limitarse a crear actividad mental, o sea, que sea siempre debe ser rica y diversa esta actividad mental del estudiante. Bien. Los objetivos de la educación tenemos aquí en primer lugar. eh, Hablamos de general,
porque ante todo, pues es construir conocimientos a través de las experiencias, mediante el empleo de tareas automáticas que son de utilidad en el mundo real, ¿no? Son de utilidad en el mundo real. Entonces, tenemos aquí lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo. Primer objetivo de la educación. Segundo objetivo, ambientar creativa e innovadoramente el aprendizaje, ¿no? Aparte de ello, favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, ¿no? Es decir, tiene que haber autonomía e independencia. Así también lograr que el estudiante confronte las teorías con hechos, ¿no? Es decir, interactuar con el estudiante, ¿no? Confronte las teorías con los hechos, ¿no? Y pueda haber inclusive un proceso de retroalimentación, tal vez, ¿no? Porque eso a veces necesita el estudiante también para poder reconducirlo o reorientarlo, ¿no? Y que elimine ambigüedades o malos, este, bien. La dinámica de cierre, pues, siempre tiene que hacerse valores importantes, sobre todo acerca de los aciertos del estudiante, ¿no? Así como también capas oscuras que restan su uso y se deterioran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las capas oscuras que restan su uso y se deterioran. Es que precisamente para la dinámica de cierre, pues, va a haber situaciones que el estudiante no entendió correctamente algo, entonces, lamentablemente, al no entender correctamente algo, va a dificultar. Así también hablamos del uso de las herramientas. Y el uso de las herramientas, pues, estriba en qué tan efectivo hace el estudiante con este diverso uso de herramientas para el logro de sus aprendizajes, ¿no? ¿Qué tan efectivo es? Bien, gracias por su atención. Vamos entonces a pasar a revisar las preguntas de este tema. Bien, entonces tenemos en la construcción del aprendizaje del estudiante, el docente tiene un rol mediador y esto se debe a que es muy importante en el enfoque por competencias. ¿Qué es muy importante como rol mediador en el enfoque de competencias? Que la actividad que realiza el estudiante o es que se habla también aquí de los saberes previos del estudiante. O tal vez la inteligencia del estudiante. No, o sea, cuando hablamos de la construcción del aprendizaje y hablamos del docente como rol mediador, guía, facilitador de los aprendizajes, entonces se debe a que es importante que los saberes previos, ¿no? Por eso es que el maestro tiene un rol mediador, ¿no? Entonces es importante los saberes previos. Bien, entonces acá sería letra C. Pasamos a la siguiente parte. En la construcción del conocimiento de los estudiantes, según Les Vygotsky, interviene fundamentalmente ¿qué? Para que haya construcción del conocimiento. Según Vygotsky, ¿qué es lo que interviene? La mediación social para el estudiante, la interacción social del estudiante,
la conducción social del estudiante o la conducción social del estudiante o la performance social del estudiante. ¿Qué es lo que hay entonces? Claro, en la construcción del conocimiento de los estudiantes, entonces, ¿qué es lo que interviene? La mediación social para el estudiante, ¿no? Sería ahí letra avión. 3, el rol del docente es muy importante para la construcción del aprendizaje. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer el docente? Conocer dificultades de los estudiantes y sus diferencias individuales, eh, conocer tal vez los métodos de aprendizaje de los estudiantes y sus diferencias individuales, o debe conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales, o las actitudes de los estudiantes y sus diferencias individuales. ¿Qué es lo que debe conocer? Conocer intereses de los estudiantes, ¿no? Por eso es importante la construcción del aprendizaje, conociendo sus intereses, no sus métodos, ni dificultades, ni actitudes. Bien, pasamos a la siguiente parte, entonces acá la respuesta correcta es la letra C. Caso 4. Animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, es decir, la metacognición, para poder controlarlos y modificarlos, es decir, que tengan autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje, es parte de la función del docente mediador, que debe precisamente enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar o enseñarle sobre. Entonces, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos. Entonces, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Es parte de la función del docente mediador. Bien, entonces, ¿cuál sería ahí entonces la respuesta? Claro, si se habla de mejorar el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje, ¿no? Enseñarle sobre los principios del pensar, no. Enseñarle a pensar al estudiante. Yo tengo que enseñarle a pensar, a cómo pensar. Enseñarle sobre el pensar. Bien. Ujú.
¿Cuál debe enseñarse al estudiante cuando se habla para que ellos puedan aquí a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales? ¿Se le debe enseñar a pensar al estudiante o enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar o enseñarle sobre los principios del pensar? A todo estudiante, cuando un docente actúa en la mediación sobre el estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? Enseñarle sobre qué, enseñarle a pensar al estudiante, enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar o enseñarle sobre los principios del pensar. Claro, en este caso sería eh, enseñarle qué sobre los principios del pensar, no, porque estamos hablando de que los animar a los estudiantes a tomar conciencia. Entonces, enseñarles a pensar de sus propios procesos y estrategias mentales. ¿No? Así es. Claro, porque si se quiere, miren, si se quiere enseñarle a pensar al estudiante, o sea, prácticamente yo al estudiante tengo que enseñarle a pensar. No. O sea, al estudiante es enseñarle a pensar o enseñarle sobre el pensar del estudiante, o enseñarle sobre la base del pensar, o sea, que teniendo como prácticamente una base, o sea, es decir, el pensar como concepto y sobre ese concepto que se parta, o enseñarle sobre los principios del pensar, o sea, en los principios del pensar, ¿cuáles son esos principios del pensar que debe tener el estudiante? O sea, cómo precisamente, digamos, un tema, ¿no? Entonces, no, sino en este caso, ¿qué es lo que concierne como docente mediador? El docente es cierto, va a guiar, va a asesorar al estudiante, pero desde luego, enseñarle sobre la base del pensar, estriba una situación donde se tiene en este caso, una forma fundamental del cual el estudiante va a tener como actividad pensar. Entonces, no, enseñarle a pensar estriba a quitarle protagonismo al estudiante. Entonces, no le puedo enseñar a pensar a mi estudiante. ¿Por qué? Porque mi estudiante, en este caso, ya viene con ciertas capacidades, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enseñarle sobre el pensar, ¿no? Sobre eso, porque el pensar es una actividad donde hace el estudiante razonamientos, hace juicios, elabora conceptos, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda realizar diversas acciones. Entonces, es ahí enseñarle, no enseñarle a pensar, sino enseñarle sobre el pensar. ¿Por qué? Porque se quiere que el estudiante tenga mejores conceptos, mejores juicios, mejores razonamientos. Entonces,
¿Cómo se le enseña sobre el pensar al estudiante? En este caso, a través por ejemplo, este, digamos, em, por ejemplo, preguntas reflexivas o que inciten al descubrimiento al estudiante, ¿no? Entonces, esas preguntas reflexión, ¿no? Esas preguntas reflexivas, esas preguntas de carácter de descubrimiento, van a permitir enseñarle, ¿no? Sobre el pensar al estudiante, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿ya? Efectivamente. Bien. em, entonces, ahí sería la respuesta, ¿no? Alternativa B. Ok. Pasamos a caso 5, dice, después de los 11, 12 años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas expresadas en un lenguaje cualquiera. El lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos, etcétera, pero sin el apoyo de la persecución ni la experiencia ni siquiera la creencia. Del cual esto quiere decir que este periodo se caracteriza porque el niño es capaz de ordenar y relacionar la experiencia como un todo organizado, es decir, es capaz de considerar simultáneamente varios puntos de vista y retornar al estado original. Este periodo se caracteriza porque la tarea es aprender a coordinar secuencias sensorio-motoras para aprender a resolver problemas simples. ¿El niño debe aprender a responder por medio de la actividad motora? No, porque estamos hablando de un estudiante de 11 o 12 años. Estamos hablando del pensamiento formal. Este periodo se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético deductivo, sí, que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente y que según Piaget las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Claro, esa sería la respuesta, ¿no? Alternativa C. Pasamos al caso 6. Los estudiantes de cuarto de secundaria se encuentran con el profesor Juan Carlos, desarrollando el tema de la emancipación en el Perú. Juan Carlos es un buen docente, sin embargo, muchos de sus estudiantes no comprenden bien el significado de la palabra emancipación, por lo que esto afectará ¿qué? El aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿no? Efectivamente, letra B. 7. Aunque la herencia constituye la base sobre la que se inicia la construcción cognitiva, Piaget sostiene que las personas no nacen provistas de nociones y categorías innatas, sino que éstas se van elaborando durante el transcurso del desarrollo. De ello que en el periodo de las operaciones formales se desarrolla una capacidad cognitiva que entiende lo que concreto, no lo abstracto. Es decir, la memoria mecánica es reemplazada por la lógica discursiva, ¿no? A través de la hipótesis, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, alternativa B. 7B. 8. Para que el aprendizaje se produzca en nuestros estudiantes es determinante la planificación y en ella el material que utilizaremos y propondremos en la actividad. Por lo que el mismo debe de ser ¿qué? ¿Mm? ¿Cómo debe ser? Claro, debe ser significativo, ¿no? Que aporte nuevos esquemas de conocimiento. Eso es lo que demanda el Currículo Nacional de Educación Básica hoy en día. Caso 9.
A John de 15 años se le hace la siguiente pregunta. Si dejamos caer a una altura de 10 metros un borrador de goma y una piedra del tamaño de tu puño, ¿cuál de los dos objetos llegará primero al suelo? Entonces el estudiante pensó por un momento, siendo capaz de plantear el problema en términos puramente conceptuales, como masa, velocidad, aceleración, distancia, llegando a la conclusión de que la velocidad de la caída es independiente de la masa. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de la respuesta de John teniendo en cuenta sus características de desarrollo cognitivo? Que los estudiantes de secundaria necesitan tiempo de orientación para que desarrollen procesos metacognitivos y de abstracción, que el alumno de secundaria toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje para argumentar ideas, el estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción, el razonamiento científico e hipotético, o los estudiantes de secundaria se encuentran mayor sentido a las actividades y tareas que tengan un contexto identificado y sean experimentales. No, o sea, el estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción, ¿no? Para justamente el razonamiento científico e hipotético. Esa sería la respuesta, alternativa C, ¿no? Y caso 10 nos dice, ¿qué debemos entender por una retroalimentación productiva? Pues precisamente, mm, claro, aquella que aprovecha las inquietudes o el error de nuestros estudiantes para encaminar o reconducir, que es el sinónimo, ¿no? Encaminar o reconducir el aprendizaje. No es ni facilitar, no es producir el aprendizaje, ni cuestionar el aprendizaje, es reconducir el aprendizaje. Entonces la respuesta correcta sería alternativa B. Alternativa B. ¿Ya? Muy bien. Caso 11. Elena propone situaciones problemáticas a partir de las cuales sus estudiantes aplican diversas estrategias, primero de manera grupal y luego de manera autónoma, en problemas tipo, encontrando cada uno un proceso diferente y con deducciones lógicas al análisis de los datos. Este ejemplo ubica a los estudiantes en qué periodo. Hablamos de las operaciones formales, ¿no? Letra dedo, ¿no? Letra dedo. Aquí, operaciones formales sería la respuesta. Caso 12, los docentes que en su labor pedagógica tomen en cuenta los lineamientos de la corriente pedagógica del constructivismo deberán seguir la siguiente secuencia. Tenemos, ¿cuál es la siguiente secuencia más? Ujú. La siguiente secuencia, a ver, secuencia. Claro, sería alternativa B, ¿no? Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, construcción del aprendizaje, aplicación de lo aprendido en situaciones nuevas y la evaluación, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, alternativa B. Bueno, no es la mejor, pero por lo menos la que existe, ¿no? En este caso de las respuestas. Bien, bueno, eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias, estimados docentes, a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy y será hasta la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes.
Muchas gracias por sus saludos, profesores. Muchas gracias. Bendiciones también para ustedes.